Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien. Bueno, continuando con su curso de estática en el tema de equilibrio en cuerpo rígido. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio F5-5 del libro del Hibbeler de la 12ª edición. Bien, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, la barra de 25 kilogramos tiene un centro de masa en G. Si la barra se sostiene mediante una clavija lisa en C, un rodillo en A y una cuerda AB, determine las reacciones en estos soportes. Bien, entonces lo que nos dice es que tenemos aquí una barra de 25 kilogramos, que ese peso se ubica justo a la mitad, aquí en el centroide, ¿sí? A 0.5 metros. Tenemos una cuerda de aquí, de AB, con un ángulo de inclinación de 15 grados respecto al horizontal. Aquí en A tenemos un rodillo y por último aquí en el punto C tenemos una clavija lisa. Entonces lo que nos pide es calcular las reacciones que tenemos aquí, que sería la tensión en AB, la que se ubica en C, la clavija y la del rodillo en A. Entonces primero vamos a ubicar las reacciones que tenemos. Primero ubicamos el tipo de conexión que tenemos y su respectiva reacción. Desde que tenemos un rodillo, que sería este de aquí, y su reacción sería perpendicular a la superficie. También tenemos un rodillo o un pasador confinado por una ranura lisa, que igual sería perpendicular a la superficie. Este puede estar a compresión o a tensión. Y por último, la tensión de la cuerda AB. Entonces primero voy a indicar mi diagrama de cuerpo libre. Sí, eso es muy importante. Listo, aquí yo tengo indicado mi diagrama de cuerpo libre. Entonces en esta parte la reacción de la clavija la voy a llamar RC, reacción en C, la tensión en AB, el peso W, que ese peso W se va a ubicar justo a la mitad de la barra, ¿sí? Que sería el centroide. Y por último la reacción del rodillo, que sería AY. Algo importante que debo mencionar es que aquí todas las reacciones, a excepción del peso W, yo las indiqué de esta manera, ¿sí? Con ese sentido. Al final, cuando calculemos cada una de estas reacciones, sabremos si están bien ubicadas las direcciones. Antes de iniciar a resolver el ejercicio, también debo indicar aquí mi marco de referencia. Aquí del lado izquierdo tengo que las fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba van a ser positivas, caso contrario las que van hacia abajo le corresponde un signo negativo. Para las fuerzas que vayan en el eje X a la derecha les corresponde un signo positivo, caso contrario las que vayan hacia la izquierda les corresponde un signo negativo. Y para los momentos que sean en sentido horario les corresponde un signo negativo. Y para los que sean sentido antihorario les corresponde un signo positivo. Listo, entonces ya aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre y mi marco de referencia. Entonces ahora sí podemos iniciar a resolver el ejercicio. Para resolver este ejercicio voy a utilizar las ecuaciones que rigen el equilibrio, que sería la sumatoria de momentos debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en X y en Y debe ser igual a 0. La primera que voy a utilizar sería la sumatoria de momentos, pero para aplicar esta ecuación debemos saber cuál es el punto más favorable para hacer la sumatoria de momentos. Para este caso voy a proponer que hagamos sumatoria de momentos en el punto A. Y si hacemos sumatoria de momentos en ese punto, únicamente tendríamos un momento respecto a la barra por el peso W, por la reacción en C. La tensión del cable no genera ningún momento respecto al punto A. Y la reacción en AY, esa se anula, esa no genera momento respecto a ese mismo punto. Entonces vamos a iniciar. Y lo voy a hacer por aquí. Nos queda de la siguiente manera. La sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a 0. Listo, la primera que me genera momento sería el peso W. Entonces, para calcular W va a ser la masa de 25 kilogramos por la gravedad. Y eso lo voy a hacer por aquí aparte. El peso W va a ser igual a la masa de 25 kilogramos por la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el peso W nos da de 245.2 newtons. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos el peso W y ese va a ser el primero que nos va a generar momento respecto al punto A. Sería el peso W por la distancia perpendicular que hay al punto A. La distancia perpendicular que va desde el punto A hasta el peso W es esta distancia X que hay aquí. Y como pueden ver, aquí tenemos un pequeño triángulo. Tenemos una distancia de 0.5 metros y un ángulo de inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Entonces podemos calcular esa distancia X con una función trigonométrica. Y la función trigonométrica que vamos a utilizar sería la del coseno, ¿sí? Esa relación del cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces queda de la siguiente manera. Entonces por aquí es coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es la distancia X, entre 0.5 metros.
Aquí despejamos x y 0.5 metros se está dividiendo, pasaría a multiplicar al coseno de 30 grados. Al hacer el despeje y la operación, x me da un valor de 0.43 metros. Entonces esa es la distancia perpendicular que hay desde el peso W hasta el punto A. Y mi ecuación de momentos ya queda de la siguiente manera. Si el peso W, que tiene un valor de 245.2 newtons, por su distancia perpendicular, que es la distancia x, y es de 0.43 metros. Cierto, aquí el signo también se me está olvidando indicarlo. El peso W tendría que ser que la barra gire en un sentido horario, por lo tanto le corresponde un signo negativo. ¿Sí? Entonces aquí lo que indiqué. Listo, entonces ya tengo el signo, el peso W multiplicado por su distancia perpendicular. La siguiente que le genera momento es la reacción en C, ¿sí? La de la clavija lisa. Y esa es una incógnita, entonces la siguiente que voy a indicar. Esa tendría que ser que la barra gire en un sentido antihorario, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser más la reacción en C, que es nuestra incógnita, por su distancia perpendicular. Y en ese caso sí conocemos la distancia perpendicular, que es la de 0.5 metros más 0.2 metros. Esa es la distancia perpendicular que hay desde la clavija en C hasta el punto A. ¿Sí? Aquí es donde estamos haciendo momentos. Entonces indico la distancia perpendicular y es de 0.7 metros. Bien, serían todas las reacciones que le generan momento a la barra. La tensión en AB, esa no le genera ningún momento al punto A. Esta ecuación ya la podemos igualar a 0 y despejamos la reacción en C, que es una de nuestras incógnitas. Al despejar RC, queda de la siguiente manera. RC va a ser igual a la primera parte, este de aquí, menos 245.2 newtons por 0.43 metros está restando, pasaría a ser un término con su operación inversa. Entonces sería sumando. Y de una vez hacemos la operación y esto queda de la siguiente manera. Serían 105.43 newton metro. Y 0.7 metros se está multiplicando a la reacción en C. Entonces pasaría dividiendo y quedaría de la siguiente manera. 0.7 metros. Listo. Entonces al hacer la operación, la reacción en C me da un valor de 150.62. Y sus unidades serían newtons. ¿Sí? Aquí metro entre metro se van y únicamente me quedan newtons. Listo, entonces ya tengo la primera reacción. Este de aquí. Nos falta calcular la tensión del cable AB y la reacción en AY. Y para calcular esas dos reacciones vamos a utilizar las ecuaciones de la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Nada más aquí vamos a analizar una parte antes. Primero debemos ubicar cuáles son las reacciones que se encuentran en el eje X y en el eje Y. Podemos ver que la reacción en AY y el peso W tienen únicamente componente en el eje Y. Para el caso de la reacción de la clavija y de la tensión, estas dos tienen componente en los dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces debemos descomponerlas cada una para poder agregar esa componente en su respectiva ecuación. Entonces lo que voy a hacer, y primero voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. También aquí recordando sus direcciones para agregar su respectivo signo. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. ¿Sí? Esto para que cumpla el equilibrio. Entonces vamos a ver que en el eje X tenemos la reacción de la clavija. Esta tiene componente en el eje X y en el eje Y. Y la tensión del cable. Esta también tiene componente en el eje X y en el eje Y. Luego voy a agregar la reacción en C en el eje X. Y bueno, debemos descomponerla. Para descomponerla aquí voy a hacer zoom para poder visualizar esta parte. Como lo vimos en nuestra tabla de conexiones, esta reacción está perpendicular a esta parte. Y aquí tenemos esta diagonal. Para poder descomponer esa reacción en el eje X necesitamos este ángulo de aquí, que lo voy a llamar alfa. Este ángulo de aquí ya lo conocemos, es de 90 grados. Si la reacción está perpendicular a la barra, entonces son 90 grados. Y tenemos este otro ángulo de aquí, que lo voy a llamar teta. Ese ángulo teta ya lo conocemos porque es el ángulo que está respecto a horizontal, es de 30 grados.
Entonces el ángulo θ ya lo conocemos, de 30 grados. Y como pueden ver, aquí ya tenemos un triángulo. Y sabemos que una de las propiedades de los triángulos es que la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces serían 90 grados más 30 grados son 120 grados. Para 180 grados serían 60 grados los que nos faltan. Por lo tanto, alfa es de 60 grados. Yo no se lo voy a anotar por aquí porque lo vamos a estar utilizando. Alfa es igual a 60 grados. ¿Sí? Entonces hay que visualizar esa parte bien. Listo. Entonces ahora sí podemos utilizar ese ángulo para descomponer la reacción en el eje X y en el eje Y. La reacción en el eje X quedaría de la siguiente manera. Podemos ver que la reacción en el eje X va hacia el lado izquierdo, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Entonces sería menos la reacción por el coseno de 60 grados, esto para descomponerla, en el eje X. Y la otra que tiene componente del eje X es la tensión del cable. Y esta podemos ver que va hacia la derecha, entonces le corresponde un signo positivo. Más la tensión AB por el coseno del ángulo respecto al horizontal. Esto para descomponerla en el eje X y ese es de 15 grados. Sería coseno de 15 grados. Y son todas las reacciones que hay en el eje X. Entonces ya podemos despejar la tensión en AB, que es otra de nuestras incógnitas y queda de la siguiente manera. La tensión en AB va a ser igual a la reacción en C por el coseno de 60 está restando, pasaría al segundo término con su operación inversa, que es la suma. Entonces sería reacción en C por coseno de 60 grados. Y el coseno de 15 está multiplicando la tensión en AB. Eso pasaría dividiendo. Entonces sería entre coseno de 15 grados. Sustituimos el valor de la reacción en C y quedaría de la siguiente manera. Tensión en AB va a ser igual a 150.62 newtons por coseno de 60 entre coseno de 15 grados. Al hacer esa operación, la tensión en AB me da de 77.97 newtons. Entonces ya tenemos la segunda reacción. Y nos falta únicamente calcular. Para calcular allí vamos a utilizar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual a 0, pero esta ecuación nos va a quedar un poco más extensa. ¿Sí? Podemos ver que tenemos varias reacciones en el eje Y. Tenemos AY hacia arriba, el peso W hacia abajo, la reacción en C hacia arriba en el eje Y la tensión AB hacia arriba en el eje Y. Entonces las cuatro tienen un componente en el eje Y. Entonces nuestra ecuación nos va a quedar un poco más larga. Vamos a hacerla aquí abajo rápido. De la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces iniciamos. La primera que voy a marcar va a ser la de AY. Esa está hacia arriba, le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser AY, que es nuestra incógnita que nos falta. La siguiente es el peso W, esa va hacia abajo, entonces menos el peso W. La siguiente es RC, esa va hacia arriba, pero tiene componente en el eje X y en el eje Y, entonces hay que descomponer el eje Y. Para eso vamos a utilizar el ángulo alfa, este es de 60 grados, y sería RC por seno de alfa. Hacia arriba le corresponde un signo positivo, más RC seno de 60 grados. La siguiente es la tensión en AB, y esa va hacia arriba en el eje Y, entonces corresponde un signo positivo. Por seno de 15 grados. Y son todas las fuerzas en el eje Y, entonces esto ya lo igualamos a 0.
Listo, entonces despejamos a y, que es nuestra incógnita que nos falta, y quedaría de la siguiente manera. A y va a ser igual a el peso W menos la reacción en C por el seno de 60 menos la tensión en el cable AB por el seno de 15 grados. Listo, entonces sustituimos valores y resolvemos la operación. AY va a ser igual a el peso W, que es de 245.2 newtons, menos la reacción en C, que es de 150.62 newtons, por el seno de 60 grados, menos la tensión en AB por el seno de 15. La tensión en AB es de 77.97 newtons. Al hacer esa operación, AY nos daría un valor de 95 newtons. Listo, entonces ya tenemos la tercera y última reacción. Bien, entonces fue todo el ejercicio. Vamos aquí para mencionar un par de cosas. Es que es muy importante primero familiarizarse con el tipo de conexiones y su respectiva reacción que genera cada una de ellas. También es importante poder visualizar lo mejor que se pueda la parte de trigonometría. Por ejemplo, aquí esta parte donde calculé alfa, que es el de 60 grados, y también saber descomponer las reacciones. Eso en cada eje, en X y en Y. Bueno, y algo también muy importante que quiero mencionar es que, como al inicio les comenté, cada uno puede proponer o indicar la dirección de las reacciones en el sentido que sea. A excepción del peso, obviamente, ese siempre va hacia abajo, en el eje Y. Pero yo las reacciones aquí las indiqué de esta manera. Y como pueden ver, cada una nos salió con signo positivo. Eso quiere decir que las tres direcciones están bien, ¿sí? Si nos hubieran dado el signo negativo cada una, entonces quiere decir que las direcciones están en el sentido opuesto. Entonces, bueno, sería todo el ejercicio. Espero les haya servido. En caso de que sí, bueno, hacernos saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna petición, alguna sugerencia para hacer un ejercicio de este tema, igual lo pueden dejar ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.